cuadrículas en... No sé qué me pasó acá, me salió. Y bueno, esa sería la primera parte. Sobre ese espacio físico justamente es donde se van a desarrollar los tipos, las modalidades de estrategias de prevención. Entonces, allí vamos a trabajar básicamente con tres tipos de modalidades, que es la prevención situacional, la prevención social y la prevención comunitaria. Esto es importante, como les decía, tratar de vincular estos contenidos, estos conceptos de espacio, territorio y territorialidad, porque justamente sobre la base de eso, más otros factores que inciden sobre la seguridad pública y básicamente sobre lo que es la prevención, es que justamente nosotros vamos a tratar, vamos a lograr de definir y diseñar justamente estos modelos, estos sistemas de prevención que sean los adecuados para nuestro ámbito local, ¿no? Porque vamos a ver en la segunda sección que existen diferentes modalidades, estrategias que se han aplicado en distintos tiempos, en distintas partes de nuestro continente, de otros continentes, y bueno, no todos tienen la misma implementación y tampoco la misma eficacia, es decir, los mismos resultados. Entonces, esta materia está orientada justamente a que nosotros podamos definir e implementar los diseños que resulten lo más adecuados para nuestro ámbito local. Así que esa va a ser la segunda parte de los contenidos de esta materia y lo que va a ser su desarrollo. Y la tercera parte va a estar vinculada a los recursos y a las intervenciones que van a ser justamente necesarias, lo que van a darle la objetividad, la que van a concretar justamente la implementación de estas estrategias, de estas modalidades, con contenidos que están vinculados con el patrullaje, con las comunicaciones, eh, con los dispositivos físicos, electrónicos, que nos dan una seguridad activa, pasiva, la seguridad física, todos esos recursos y disposiciones de acciones que van a llevar a cabo justamente dentro de la implementación de estos dispositivos son los que a nosotros nos van a permitir poder concretar y poder hacer una de las tareas también que vamos a ver en esta tercera parte, que justamente es la observación, el registro y bueno, la evaluación de este tipo de dispositivos para justamente poder retroalimentar el diseño y la implementación de los mismos, ¿no? Así que básicamente eso es lo que vamos a trabajar nosotros en este cuatrimestre, en este módulo. Y bueno, ¿qué perseguimos nosotros con estos contenidos que hemos subido, con estas actividades que vamos a llevar a cabo, entre ellas esta, esta clase virtual? Básicamente vamos a fundamentarlos en tres tipos de objetivos. Uno de los primeros objetivos son los conceptuales. Los objetivos conceptuales están vinculados más bien con el saber, el saber de la persona, es decir, todos aquellos conceptos que sean básicos, específicos de la temática que estamos tratando, de lo que es la seguridad pública y principalmente de lo que es la prevención. Así que vamos a trabajar sobre eso y vamos a también buscar como objetivo que estos conocimientos que nosotros que ustedes, digamos, van a internalizar dentro de este módulo, también logren de alguna manera asociarlos junto con los otros conocimientos que ustedes logren, tanto lo logrado de los otros módulos, como también puedan complementarlo con todas aquellas otros saberes, otros conocimientos que ustedes tienen propios de su formación como funcionarios públicos y también obviamente de lo que es su desempeño y lo que es la experiencia que ustedes tienen a lo largo de los años que van prestando el servicio dentro de la institución policial. Dentro de los objetivos procedimentales, los procedimentales tienen que ver con el hacer, es decir, lo conceptual que ustedes arriba internalicen como concepto, tienen que saber y tienen que demostrar evidencia que ustedes pueden aplicar esos conocimientos en justamente lo que se busca, ¿no? Que ustedes puedan de alguna manera poder diseñar, poder implementar y poder evaluar justamente estos sistemas de prevención que resulten lo más adecuados para nuestro medio local. Y lo último, los objetivos actitudinales. Estos objetivos tienen que ver más bien
con el valor que uno pueda otorgarle, digamos, a estos conceptos, a estos contenidos, como relevantes, como importantes y trascendentes dentro de la seguridad pública, y principalmente para lo que es justamente las tareas de prevención, tomarlas como herramientas imprescindibles justamente para poder tener un buen desempeño, un correcto desempeño, y que este desempeño sea un desempeño profesional, ¿no? Así que bueno, de eso se trata este módulo. Cómo hemos dividido, lo hemos subdividido en 3 partes, y cuáles son los objetivos que perseguimos, y lo que nosotros vamos a tener siempre como rumbo dentro de todo lo que vamos a trabajar en contenidos, en actividades, en tareas que en algunos casos van a ser individuales, y en otros casos la posibilidad de hacerlos en forma grupal. Vamos a partir de, vamos a partir de algunos conceptos que ustedes los van a ver, como ya les decía, dentro de otras materias. Así muy brevemente, vamos a trabajar, como les decíamos, sobre la prevención, sobre las modalidades de prevención. Esta prevención, básicamente, así muy corto el concepto, como un conjunto de medidas que de alguna manera impiden el surgimiento o el origen, digamos, de la delincuencia, y en esto obviamente abarca todas las actividades específicas de la policía de la provincia para lograr justamente este fin último, que es la prevención. Y bueno, obviamente la fuerza policial la describimos como un cuerpo, justamente el cuerpo, el ente, el organismo público del gobierno provincial, justamente destinado, creado y destinado específicamente para velar por el orden público y la seguridad de los salteños, la seguridad de quienes nos visitan, de las personas que llegan a nuestra provincia, en todos los casos siempre representativa de la fuerza pública delegada por el Estado, para justamente lo que es el cumplimiento de la misión que tiene establecida la Policía de la provincia de Salta. Sobre estos conceptos nosotros vamos a empezar justamente a adentrarnos dentro de lo que es los contenidos de esta primera sesión, que tiene que ver justamente con los conceptos de espacio, territorio y territorialidad. ¿Sí? Nuestra provincia, ustedes ven el mapa allí hacia un costado derecho de la imagen, eh, tiene sus particularidades. ¿Sí? Allí unos pequeños datos, dice más de 150.000 kilómetros cuadrados de superficie, más de 1.400.000 habitantes, que la ubican en sexto lugar, tanto en dimensión como también en cantidad de habitantes, la población. Y obviamente tiene, por su ubicación, tiene una ubicación estratégica dentro del país. Esto a modo de repaso, y justamente de considerarlo justamente a los fines de poder después definir justamente espacio, territorio y territorialidad. Presenta 3 límites internacionales, ya sabemos, Bolivia, Chile y Paraguay, 6 provincias con las que limita hacia la parte sur, y bueno, en el norte la provincia de Jujuy. Lo importante dentro, y resaltar justamente dentro de esta ubicación geoestratégica, justamente son los tipos de fronteras. Los tipos de fronteras que tiene nuestra provincia. Tenemos fronteras que están divididas por ríos, están divididos por cordones montañosos, están divididos por espacios desérticos, y también una importante superficie o límites, digamos, que están vinculados con lo que llamamos nosotros la frontera seca, que a todo esto lo torna particular en cuanto justamente a la ubicación y el tránsito de las personas. Allí yo les muestro justamente, y antes de esto quería preguntarles, muchos de ustedes deben saber de los pasos fronterizos, pero fíjense, muchos conocemos Aguas Blancas, conocemos Yacuiba, conocemos por ahí cuando vamos a Chile, a la Sofri, cuando vamos a pasear por esos lugares, conocemos el paso de Sico, pero hay muchos otros lugares, otros pasos fronterizos que por allí no los conocemos. Estamos hablando de pasos fronterizos habilitados, no de otros pasos que se pueden pasar, sea en chalanas, sea en botes, en embarcaciones precarias, o simplemente caminando, o en motocicleta, o en otro tipo de vehículos, ¿no? En el mapa ustedes fíjense, y en el detalle, son 8 los pasos fronterizos habilitados que tenemos. Algunos no los conocemos, no lo hemos visitado, más bien yo sí he tenido la suerte de
de visitarlos a todos, por allí por mi experiencia de haber trabajado en operativos en toda la provincia. Fíjense, tenemos en el norte los conocidos, Salvador Massa, en el sur Aguas Blancas, pero de acá de Aguas Blancas hacia el norte, para entrar a la localidad de Los Toldos, tenemos también un control, un paso fronterizo, porque se accede obviamente por territorio boliviano, y allí hay un control, justamente un paso fronterizo que es, allí está marcado lo que es el condado La Mamora. La Mamora es una población que está al frente de lo que es el ingreso al condado y lo que es Los Toldos, ¿no? También hacia la parte, hacia el sector este tenemos también sobre el río Pilcamayo, también tenemos otro paso fronterizo que está ubicado allí. Entonces, existen diferentes pasos que a lo mejor no los conocemos, pero yo se los marco porque todos estos pasos fronterizos tienen su significancia a la hora de justamente de determinar esta ubicación geopolítica, geoestratégica, y que sobre eso justamente después se definen cuáles son las relaciones sociales de diferentes sectores, ¿sí? Tanto de orden nacional, de orden provincial, y obviamente regional de cada uno de estos lugares por donde existe el tránsito de personas, y no solo el tránsito de personas, sino también el tránsito de mercaderías. Y cuando hablamos de mercaderías, hablamos de mercaderías que son legales, mercaderías ilegales, mercaderías que son de contrabando, mercaderías que son de marcas falsificadas, ni que hablar por allí de otras mercaderías que son ilegales, como son la droga, como son el tráfico de armas, el tráfico de municiones, el tráfico de personas. Todas esas situaciones son las que nosotros vamos a considerar después dentro de lo que es este concepto de, como decía, de espacio, territorio y territorialidad, ¿no? Otro tema importante también dentro de esta ubicación geopolítica son justamente las vías de acceso, de entrada y salida a nuestra provincia. Allí en el mapa vemos, por ejemplo, las rutas nacionales, las rutas provinciales más importantes, que son las que nos permiten el acceso o la salida de la provincia hacia los límites internacionales y hacia las otras provincias, las 6 provincias que tenemos dentro de la Argentina como provincia limítrofe, ¿no? Eso es lo importante a tener en cuenta. Y bueno, y ya para empezar a trabajar específicamente sobre lo que son los conceptos que esta sesión pretende, digamos, mostrar y explicar para que queden claros sus conceptos, vamos a trabajar primero sobre lo que es el espacio. ¿Sí? El espacio proviene del latín justamente spatium, que es un término que se utilizó ya desde hace tiempo, y que refería esta terminología para nombrar lo que era la materia, lo que era el terreno, y lo que era el tiempo, ¿no? El tiempo que nos puede separar de un tiempo a otro. De estos 3 conceptos, de estas 3 acepciones, digamos, nos interesa a nosotros mucho lo que es el espacio terrenal, porque es sobre el cual nosotros vamos a trabajar justamente en esta función de determinar, de diseñar e implementar distintas modalidades de prevención. Estoy mirando el reloj para ir viendo el tiempo. Bueno, vamos avanzando. Este espacio físico, yo les decía, nos interesa a nosotros dentro del concepto de espacio, nos interesa de sobremanera lo que podemos entender por terreno. Y bueno, dentro de este espacio físico ya les decía que la definición así corta, breve, sencilla, es un lugar dice, que ocupa un objeto en el universo medido en 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Dentro de este espacio físico existe un concepto de espacio geográfico. Y este espacio geográfico es el mismo espacio físico, pero bueno, ya donde hay una vinculación, donde hay ya una intervención del hombre como factor, digamos, importante dentro de lo que es la sociedad, como actor de la sociedad. Cuando hablamos de terreno, cuando hablamos de materia, cuando hablamos de tiempo, no está involucrado el hombre, ¿sí? Son conceptos donde el hombre no interviene, pero ya cuando hablamos de espacio físico, de espacio geográfico, ya hay una intervención del hombre, ¿sí? Lo mismo territorio, lo mismo. Dentro del territorio es un espacio, es un sustrato, una superficie terrestre, si la queremos fijar acá dentro de nuestro espacio, de nuestro planeta, que hay detrás de o encima sobre ese espacio
existe una intervención del hombre. En la definición de territorio, justamente allí la raíz de esta palabra, de este término territorio, es tierra, y que sería, digamos, en este caso, el sustantivo. Y torio, que sería el sufijo, es lo que nos da la palabra este territorio, que nos da la idea del lugar de donde se desarrolla la acción o el instrumento utilizado para realizar esa acción. Por ejemplo, un observatorio, laboratorio, un dormitorio, todo eso son justamente la utilización, ¿no?, de la raíz más el sufijo, que nos da esa idea de acción y el instrumento que se utiliza justamente para realizar esta acción. Podemos decir y sintetizar que el territorio, esta terminología, este vocablo, es justamente la reunión etimológica de lo que es la materia y lo que es la acción desplegada por el hombre, ¿no? Entonces, por eso le decía que ya en esta definición, en este concepto, ya hay una intervención del hombre, no solo es justamente el espacio como materia en sí, como superficie o sustrato únicamente, sino que también, además de eso, ya interviene la acción del hombre. Esta acción del hombre realizada a través de acciones o de decisiones que son justamente las que dan pie después a la definición de territorio y territorialidad, ¿no? Bueno. Vamos a los otros conceptos, territorio y territorialidad. Bueno, territorio, ya lo explicamos, donde es el sustrato, donde se desarrolla justamente la acción del hombre. Y territorialidad es el modo en que justamente se da esa relación, esa acción del hombre sobre el territorio. Es la apropiación y es la relación que está establecida entre el hombre, la sociedad y justamente ese espacio terrestre. Aquí hay un concepto muy importante dentro de esta definición, que habla de apropiación. Apropiación justamente es una de las palabras claves que nosotros vamos a tener en cuenta, porque vamos a ver después los conceptos que dan diferentes autores, diferentes geógrafos, que una de las características que todos resaltan justamente es eso, ¿no? Es la apropiación, es el poder que se quiere ejercer sobre ese determinado territorio, que es territorio a partir del momento en que el hombre interviene sobre esa superficie, ¿no? Allí hacia el costado de derecho de la pantalla también hay una definición de Montañés realizada en el año 2001. Se la leo cortita porque justamente me interesa resaltar algunas partes importantes de esta definición. Y se afirma que el territorio es un concepto relacional. ¿Qué nos está diciendo relacional? Nos está diciendo que es esa relación que le decía, agente, sea hombre, sociedad, hay una acción de por medio y hay un sustrato que es la superficie donde se realiza justamente esa acción, ¿no? Dice, es un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio. Esa palabra dominio es la que a nosotros la vamos a escuchar en forma reiterada y repetida por los distintos autores que vamos a tratar acá, que justamente vamos a hacer un resumen de cada uno para que podamos entender todas aquellas características, aquellos aspectos puntuales resaltantes que son de estos conceptos. Dice vínculos de dominio, vínculos de poder, de pertenencia y de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo, que ese actor de apropiación puede ser un individuo o puede ser una sociedad, como dice allí, en forma colectiva, ¿no? Dice, y es el espacio revestido de dimensiones políticas, afectivas y de identidad o de su sumatoria, ¿no? Allí vemos en el mapa de África, vemos justamente, dice, territorio del león africano. Bueno, justamente ese es un ejemplo, ¿sí?, de lo que es territorio. El animal se muestra y marca su territorio en todo ese espacio verde que vemos allí dentro de lo que es el mapa de África, y eso sería lo que es territorio. Y territorialidad es cómo justamente esta especie aplica justamente ese poder de dominación, ese poder de control sobre ese territorio, ¿no? Allí dice, bueno, la última parte de estos conceptos dice, es la acción que se ejerce sobre el territorio en función de un objetivo específico. ¿Cuál es el objetivo específico de este animal? Es justamente satisfacer su necesidad de alimentación a través, bueno, de
de la caza, de los animales, de otras especies que están dentro de ese territorio que marca como su territorio este animal, ¿no? Bueno, y después ya vamos a ir sobre lo que, avanzar sobre lo que es territorio y territorialidad de acuerdo a 5 autores que son muy reconocidos. Para Raffenstein, este es un autor, un geógrafo francés. Él habla de espacio, que el espacio precede al territorio. Él se refiere a esta situación que él dice que, bueno, que el espacio es justamente es la superficie, el sustrato, por ejemplo, del planeta, que, donde, como yo le decía, no hay una intervención del hombre. Y cuando ya hay una intervención del hombre, cuando ya hay una relación social, es cuando ese espacio pasa a ser lo que denominamos nosotros territorio, ¿sí? Y dice que, bueno, que este territorio es la apropiación, que justamente la apropiación es lo que crea el territorio. Si no habría apropiación, no habría esa intención de apropiarse, de controlar, de poder ejercer un dominio sobre ese espacio, no sería territorio, ¿sí? Y dice que el acto justamente ese de apropiarse de este espacio es lo que se denomina territorialidad. En principio habla de que uno cuando, y quizás por ahí esto más vinculado con conceptos que son más clásicos y anteriores, se habla de espacio, de territorio y Estado. El Estado, sabemos todos, está conformado por población, territorio y gobierno, ¿sí? Muchos refieren a territorio, a esa concepción, digamos que es la superficie que tiene un Estado político. Si bien eso es cierto, pero no es únicamente la única acepción que tiene que tenerse en cuenta. Ya después eh, hay otras concepciones y otras definiciones críticas, digamos, a estos conceptos ya posmodernos, que justamente son los otros autores que vamos a ver, que no solo toman en cuenta a territorio este concepto, únicamente vincularlo directamente con lo que es el espacio de un Estado, sino que es mucho más amplio. ¿Sí? Y en este caso también refiere que no solo es el Estado el que ejerce esa territorialidad dentro de ese espacio, dentro de ese territorio, ¿no? Después está otro autor, este autor Sousa, es un autor brasilero. Él habla de que también hace hincapié, en realidad todos los autores hacen hincapié en que hay una relación de poder siempre en todos estos casos, hay una intención de dominio, de control sobre este territorio. Y él dice que, bueno, que este territorio es un escenario estratégico de luchas sociales. ¿Por qué dice esto? Porque justamente él refiere a que estos escenarios no están dados naturalmente hacia una determinada especie o hacia un determinado grupo social, sino que este espacio se conforma, se construye, este territorio se construye sobre la base de luchas sociales. Y en estas luchas sociales obviamente intervienen los intereses de cada una de los actores que intervienen en esta lucha, ¿no? Si hablamos del hombre, de la sociedad, estamos hablando justamente de diferentes clases sociales, diferentes estados, diferentes grupos o comunidades que existe, como le decía, una lucha social para hacerse de ese territorio y dentro de ese territorio ejercer esa territorialidad. Y también habla justamente de que estos territorios, sobre la base de que no son construcciones espontáneas, inmediatas, sino más bien que estos llevan un tiempo en hacerse, hay un proceso histórico para llegar a estos territorios y a esta territorialidad, habla de que estos territorios son construidos en este proceso que yo le decía, ¿no? Pero también a la vez pueden ser desconstruidos, es decir, pueden ser armados como también pueden ser desarmados. ¿Sí? Eso en base justamente a todas las acciones, a todas las decisiones que puedan tener estos actores sociales de mantener o cambiar de lo que serían, digamos, sus intereses dentro de este espacio, dentro de este territorio. Y dice que a la vez dice que el Estado es un actor cada vez menos privilegiado en el ejercicio de la territorialidad.
refiere eso porque justamente con el advenimiento de la globalidad, ya en esta última parte, en el último tercio de lo que era el siglo XX, la fluidez que trae justamente la globalidad hizo que aparezcan muchos otros actores. Ya no el Estado como un actor privilegiado, como un actor único, digamos, para ejercer esas acciones coercitivas, digamos, para imponer y definir su territorio y su territorialidad, sino que con esta fluidez que trajo la globalización también, el Estado ya dejó de ser el único actor, sino que ahora, inclusive al contrario, se le hace cada vez mucho más difícil poder ejercer esa territorialidad. Es decir, existe un territorio, pero cómo lo ejerce esa territorialidad es cada vez más complicado para los estados, porque obviamente aparecen otras fuerzas que son mucho, por allí, mucho, con mucho más poder, y bueno, como decíamos nosotros, estos conceptos, muchos están basados en lo que es el poder, el control, el dominio sobre estos espacios, es justamente allí donde la globalidad trae esta complejidad, estas dificultades para lo que es el estado político, digamos, ¿no? Para este autor, para Robert Sachs, habla de territorialidad, dice que precede al territorio. Esto por allí uno dice, bueno, ¿qué es tan importante que esté uno primero y el otro después? Dice, la territorialidad precede al territorio. El primer autor que nosotros vimos refería que primero estaba el espacio y luego el territorio, que el espacio era lo natural sin la intervención del hombre, y que el territorio era ese mismo espacio, pero con la intervención social ya del hombre. Para este autor dice que la territorialidad precede al territorio, es decir, dice que primero sí, los espacios sí existen, existen y están, pero que es la territorialidad la que define al territorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que son todas esas acciones y decisiones que toma un actor social, que son las que empiezan a definir la territorialidad y que son las que después marcan cuál es el territorio sobre el cual ellos van a ejercer esa territorialidad y la van a definir, la van a ubicar, la van a demarcar. ¿Cuál está primero? ¿Cuál está después? Uno diría, bueno, ¿cuál es la trascendencia? Que primero esté uno y después esté el otro. Eso hace referencia, este autor hace referencia a eso porque refiere justamente a la temporalidad y a ese concepto que decíamos hace rato, ¿no? De que estos territorios y esta territorialidad no se dan de un momento a otro, ni se dan en forma continuada en el tiempo, sino que existe una temporalidad. Estos territorios y esta territorialidad se dan en un proceso. Ese proceso tiene una historialidad, tiene una definición que en el transcurso del tiempo, a decir del otro autor, en esa lucha de la sociedad por imponerse justamente en el territorio y su territorialidad, se va definiendo de esa manera. Es decir, hay un tiempo, hay un proceso que pueden ser siglos, pueden ser años, pueden ser meses, y que define eso, ¿no? Que es importante la territorialidad porque esto no es algo permanente, no es algo que se da o que ya está dado, sino que es algo que se sucede en el transcurso del tiempo y que, como digo, el proceso puede ser corto, como puede ser largo o muy largo, como decimos nosotros. Y habla de que justamente este territorio y esta territorialidad en este espacio temporal no solamente se da o se logra con el uso de la fuerza. Si nosotros hablamos del concepto de territorio y territorialidad de lo que es el Estado argentino, nos estamos refiriendo jurídicamente o políticamente a, eh, a esa soberanía que tiene el Estado sobre lo que es el espacio geográfico de la Argentina y obviamente lo que es su gobierno. Y allí, ¿cómo ejerce esa territorialidad? Lo hace a través de la coacción, a través del uso de la fuerza coactiva que tiene el Estado, ¿sí? Dentro de las concepciones contractualistas de lo que es la conformación de un Estado moderno, justamente se habla de la coerción, ¿no? Esa coerción de la que nosotros decimos que es el uso de la fuerza pública, que es el poder coactivo del Estado delegado hacia la institución policial para el cumplimiento de las funciones y misiones que tiene establecida la provincia. En este caso, este autor refiere que no solo se logra el territorio y la territorialidad con el uso de la fuerza, o sea, de manera coactiva, sino que dice que hay otros tipos de fuerzas que inciden sobre estos aspectos. Y habla de la propaganda, de la publicidad, habla inclusive de la fuerza moral
que pueda tener un determinado actor para justamente poder imponer su territorio y su territorialidad, ¿no? Otro autor, Signoli, este es un geógrafo argentino. Él habla de la territorialidad como una práctica social de apropiación y de transformación del espacio, ¿sí? El hombre, como actor social y conformando las mismas sociedades, se van apropiando justamente de ese espacio, refiere. Y acá también, obviamente, en esta apropiación, también, como todos los otros autores que yo le decía, también está implícito esa característica de poder, de control, de apropiación de lo que es el territorio, ¿no? Y que, bueno, justamente por la determinación del espacio, es justamente que se produce esa transformación del espacio. El hombre lo toma para sí, en ese escenario es donde lleva a cabo todas sus relaciones sociales y es donde allí va transformando ese espacio para convertirlo en un territorio y ejercer allí su territorialidad. Habla justamente de los elementos que componen justamente este territorio y esta territorialidad, que habla de soberanía, habla de límites, porque obviamente habla de un territorio que tiene que estar demarcado, habla que sobre ese territorio tiene que haber un dominio y tiene que haber un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia de decir, bueno, este territorio es mío. ¿Por qué? Porque habla de ese proceso que le decía anteriormente, habla de esa historialidad que existe detrás de todo ese proceso y todo ese tiempo para configurar lo que es un territorio y lo que es la territorialidad. Este otro autor habla sobre los territorios y la territorialidad, que dice que no son fijos, sino que son mutables. Como yo le decía, hay un proceso de por medio, pero no son permanentes estos territorios y esta territorialidad. Eso van mutando, van cambiando, a medida que va cambiando los intereses, digamos, que puedan tener cada uno de los actores, estos territorios y estas territorialidades van cambiando de lo que sería su demarcación y lo que sería su modo de ejercer, digamos, las relaciones sociales dentro de este espacio. Habla que son mutables porque van cambiando de un lugar a otro, simultáneas porque también dentro de un mismo espacio geográfico, de una misma superficie, también existen diferentes tipos de territorialidades que se ejercen sobre el mismo espacio, que pueden estar superpuestas unas sobre otras. Vamos a ver unos ejemplos más adelante, y que dice que no necesariamente son contiguos. Si ponemos como ejemplo un partido de fútbol o la realización de un evento masivo, por ejemplo, tenemos en un partido de fútbol, tenemos el ámbito, el escenario sería el estadio y todas sus adyacencias. Si nosotros miramos cuáles son los actores que intervienen allí y buscamos cuáles son las relaciones sociales que se dan y buscamos este concepto de territorio y territorialidad, el territorio sería, como ya le digo, ese estadio de fútbol y todo el entorno que rodea en donde se llevan a cabo todas las actividades que están relacionadas, vinculadas con este evento futbolístico. En la territorialidad encontramos dentro de lo que decimos acá los conceptos de territorialidad que pueden ser simultáneas, pueden ser superpuestas, y hay otro concepto de multiterritorialidad que vemos allí abajo. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, los cuidacoches tienen su territorio, existen diferentes grupos, diferentes actores sociales, en este caso para este ámbito del fútbol, que cada uno tiene su territorio bien demarcado, sobre el cual ejercen su territorialidad. Algunos lo harán de una manera, ejerciendo por ahí la coacción de que el que no paga por allí, que le pueden dañar el vehículo, o puede aparecer dañado, o cuánto cobran, cómo se manejan, cómo se distribuyen. Esa es la territorialidad, digamos, el modo en cómo ejercen ese territorio. En ese mismo territorio, por eso hablamos de simultánea, de superpuesta, de multiterritorialidad, también están los que venden comida, que también sobre el mismo espacio tienen demarcado cuál es su territorio y cuál es su territorialidad. Algunos que venden choripán, el tipo de comida que se vendan también está definido así. Inclusive dentro de los que somos de acá de Salta, por ejemplo, si conocemos el estadio Marte Arena, vemos que siempre, casi siempre se definen el ingreso de las hinchadas, de los simpatizantes de determinados clubes, siempre por el mismo lugar. ¿Sí? Siempre tienen su mismo ingreso y siempre tienen sus mismos lugares dentro de lo que son
las plateas o digamos los espacios destinados para las hinchadas, inclusive hasta los pulmones. Bueno, dentro de ese ámbito también definimos nosotros dentro de las distintas hinchadas que tenemos de diferentes clubes cuando hay un evento futbolístico, también inclusive dentro de eso tenemos multiterritorialidad cuando definimos cuáles son los espacios para cada una eh, secciones que tiene, digamos, estas barras o estos simpatizantes de fútbol, del mismo club. Sí, por eso es que las dividimos y por eso es que trabajamos en la prevención tratando de dividirlas, de armar los pulmones y todo eso. Y cada uno, y esas mismas barras y esos mismos simpatizantes, también ellos ya tienen definido su espacio y siempre dicen, no, nosotros vamos siempre al mismo lugar y queremos el mismo lugar y entramos por el mismo lugar. Entonces, como vemos, este concepto creo que lo estamos graficando bien a través de este ejemplo que definimos claramente lo que es territorio y territorialidad, ¿no? Y estos conceptos básicamente, como hablamos, ¿no? De mutabilidad, simultáneas, que son superpuestas, que son multiterritoriales, y que también estos pueden construirse en determinado momento como pueden desconstruirse en otro momento, ¿no? Así que tampoco son fijas, tampoco son estables, sino que son mutables y también van cambiando en el tiempo. Bueno, yo quiero hacer la relación ahora en lo que refiere a estos conceptos. Nosotros, ¿en qué lo vamos a utilizar, digamos, dentro de este módulo, dentro de esta sesión? Ustedes ya tienen definidos allí las actividades que van a realizar en esta parte del módulo. En principio son primero sobre los contenidos conceptuales que estamos viendo acá y otros que vamos a ver en la segunda clase. Son simplemente síntesis, resúmenes, a modo de que ustedes hagan esa lectura, hagan la comprensión de estos contenidos que están en esta parte. Y bueno, y por otro lado, es justamente atendiendo al objetivo procedimental y que ustedes vayan ya definiendo como trabajo práctico, que eso lo pueden hacer grupal hasta 6 personas por grupo, de trabajar en lo que es la definición de un diagnóstico de seguridad. Y en este diagnóstico de seguridad, ustedes pueden utilizar las herramientas que les proporcionan justamente los otros módulos de esta carrera, pueden incorporar también los conocimientos de formación y los conocimientos de la experiencia que ustedes tienen en sus desempeños para armar este diagnóstico de seguridad. Pero en ese diagnóstico es importante que ustedes tengan en cuenta estos conceptos. Ustedes tienen que definir un diagnóstico sobre un determinado territorio, ¿sí? Definirlo bien claro sobre cuál van a trabajar, y sobre ese territorio definir cuáles son las relaciones sociales, es decir, cuál es la territorialidad de los diferentes actores que intervienen en ese territorio. Y obviamente definir aquellas que están vinculadas obviamente con las problemáticas de seguridad, con todas aquellas situaciones que alteran a la seguridad pública y que nosotros desde la prevención vamos a trabajar en el diseño y algún día, Dios quiera, poder implementarlos ustedes en sus respectivas funciones como personal policial, de llevarlas a cabo y poder hacer después una evaluación de sus resultados, ¿no? Pero en esta primera instancia, les decía, se trata de que ustedes trabajen sobre un diagnóstico, considerando estos conceptos y teniendo en cuenta, bueno, además otros factores, ¿no? Otros factores como son, por ejemplo, si hablamos de la geografía, vimos nosotros allí dentro de la geografía que tenemos ríos, planicies, cordones montañosos, zonas desérticas, zonas pobladas, un sinfín de accidentes geográficos que de alguna manera van determinando justamente la ubicación de la población en ciudades grandes como son, por ejemplo, en Salta Capital, Rosario de Lerma, Salta Capital, General Güemes, en el norte, Orán, Tartagal, en el sur, Metán, Rosario de la Frontera, Cafayate, ir trabajando sobre eso y, como decía, determinando el espacio, el territorio, ustedes definir todas esas problemáticas. ¿Para qué le va a Benjamín, servir el trabajo? Benjamín, Sí.
perdón, está programado y en breve se nos corta la programación. Sí, me Gracias. queda... ¿Cuánto me queda? ¿Nada? Nada ya casi, nada. Ah, bueno. Perdón, estaba Trabajas... programada de esa manera. Sé que se extendió un poquito, pero bueno, estaba programada de esa forma. Bueno, ya termina. Entonces, sobre ese trabajo, ustedes, la continuidad va a ser el segundo trabajo práctico de la segunda sesión, que ustedes ahí ya van a definir, sobre la base de este diagnóstico, ustedes van a definir modalidades de intervención en la prevención, en esas tres modalidades que yo decía, en esas tres estrategias, la situacional, la social y la comunitaria, ¿no? Y la última parte, utilizando los recursos, los dispositivos, los registros de control, de evaluación, todo eso, vamos a definir estas últimas herramientas para ver justamente su implementación y básicamente su control y seguimiento para que eso pueda realimentar los diseños que ustedes logren en la segunda parte y pueda de alguna manera ustedes lograr hacer un diseño, implementarlo y bueno, y también hacer su control y evaluación en su momento, ¿no? Así que bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, en la próxima clase virtual.